Buenos días, jóvenes. Bienvenidos a otra clase de electricidad y magnetismo, ¿verdad? Seguimos en la unidad 1 de electrostática y ahora vamos a ver qué onda. Miren, aquí está mi pequeño, estamos en casa. Ahora vamos a ver un ejemplo de la ley de Gauss. Muy bien, vamos a empezar. Vamos a ver este ejemplo. Es un ejemplo, pues el primer ejemplo que vamos a ver de la ley de Gauss. Entonces, vamos a ver primero qué es lo que nos dice el problema, ¿verdad? Dice, ejemplo 16.1, vamos a ver el cascarón, un cascarón esférico cargado. Y dice, un delgado cascarón esférico de radio R0 posee una carga neta total Q, esa es la carga que tiene, que está distribuida de manera uniforme sobre él, ¿verdad? Sobre el cascarón. Y ya nos menciona la figura, que es esta. Bueno, entonces aquí dice, determina el campo eléctrico en los puntos A fuera del cascarón. Primero vamos a ver esta parte fuera del cascarón para no hacernos bolas. Y bueno, está el planteamiento. Como la carga está distribuida simétricamente, el campo eléctrico debe de ser simétrico. Entonces tenemos que el campo eléctrico debe de ser simétrico. Por lo tanto, el campo fuera del cascarón debe estar dirigido radialmente hacia afuera, ¿verdad? Tiene que estar hacia afuera porque es una carga Q positiva. Si fuera negativa, estaría hacia adentro. Y solo depende del radio R. Muy bien. Entonces, eso es lo que dice ahí, ¿verdad? Y para la solución, dice, el campo eléctrico tendrá la misma magnitud en todos los puntos sobre una superficie gaussiana imaginaria. Si se elige como una esfera de radio R, con R mayor que R0, y R0 es la superficie del cascarón, concéntrica con el cascarón, aparece como el círculo punteado A1. Y también dice, como el campo eléctrico es perpendicular a la superficie, la ley de Gauss produce esta ecuación que tenemos aquí. Entonces vamos a platicar tantito sobre el cascarón. Aquí tenemos nosotros nuestro cascarón, lo hacemos más grandote para que se vea bien. Y entonces, este de aquí es nuestro cascarón. ¿Sale? Ahí vamos a tener nuestro cascarón. Y está pues un cascarón esférico y estamos viendo su parte transversal, como si lo hubiéramos cortado, ¿verdad? Dibujo transversal de un delgado cascarón esférico de radio R0, que portan una carga neta Q distribuida de manera uniforme. Entonces, aquí en este que tenemos aquí, es todo nuestro cascarón, ¿verdad? Y tiene una carga Q positiva. Tiene una carga Q positiva distribuida uniformemente. Esto significa que en todos los puntos del cascarón hay, pues tiene el mismo campo eléctrico, ¿verdad? El campo eléctrico E. Bueno, entonces aquí tenemos nosotros el radio R0 del cascarón. Y como estamos viendo el punto A que dice que queremos saber el flujo eléctrico fuera del cascarón, entonces tenemos esta superficie A1, ¿verdad? Entonces la superficie A1 se escoge una superficie gaussiana similar a la del cascarón. Entonces, si el cascarón es una esfera, pues nosotros para la superficie gaussiana escogemos también una esfera. Así las dos son esferas y tienen la misma forma simétrica, ¿verdad? Eso nos simplifica el problema. Y entonces, aquí tenemos nosotros toda la superficie alrededor del cascarón. Bueno, muy bien, entonces nosotros vamos a ver el flujo que hay, que hay a través de esta superficie gaussiana, ¿verdad? Para eso vamos a utilizar el, vamos a utilizar la ley de Gauss.
Este lo voy a mover de aquí. Dije, lo voy a mover. Ok, ahí está. Entonces este lo voy a poner aquí. Porque vamos a ver el flujo que pasa a través de la superficie gaussiana, ¿verdad? Entonces aquí, a partir de la carga Q, sale el campo magnético. Estas son las líneas de campo. Y aquí esta línea de campo atraviesa la superficie, ¿verdad? Atraviesa la superficie gaussiana. Entonces necesitamos hacer el análisis en esta parte. Muy bien. Ok, entonces para esto, pues nosotros tenemos que de la ecuación 16,9, ¿verdad? Tenemos que la sumatoria del campo eléctrico, del componente del campo eléctrico o de la magnitud del campo eléctrico perpendicular al delta A, ¿verdad? Donde el delta A es la pequeña área, ¿verdad? Un área muy pequeña, todas uniformes alrededor de toda la circunferencia. Entonces, esta componente del campo eléctrico lo podemos factorizar de tal forma que solamente nos queda la sumatoria de todas las delta A. Y esto va a ser igual a E, la sumatoria de todas estas componentes, pues va a ser la esfera, ¿verdad? Y el área de la esfera es 4pi por r al cuadrado. Y esto lo igualamos a la carga encerrada sobre epsilon 0, ¿sale? Y epsilon 0 es la permisividad del espacio libre. Ok, entonces ya tenemos esta ecuación, pero ¿qué onda? ¿Cómo la obtuvimos? ¿De dónde sale? Entonces para esto, pues aquí les tengo esta parte para que recuerden. Tenemos que la ley de Gauss está dada por esta sumatoria del componente del campo eléctrico perpendicular a todas las áreas, a todas las pequeñas áreas, ¿verdad? Y esto va a ser igual a la carga encerrada, sobre epsilon 0. Muy bien. Entonces, esta parte de aquí, la sumatoria de la componente perpendicular del campo eléctrico, que pasa a través de todas las pequeñas áreas, está de esta forma, ¿verdad? La componente eléctrica por el coseno de teta. ¿Sí? Aquí está, es igual a al coseno de teta. Y esta perpendicular es perpendicular a la superficie que está atravesando las líneas de campo eléctrico. Aquí están atravesando las líneas de campo eléctrico y tienen esta dirección. Entonces, el componente perpendicular del campo eléctrico que pasa a través de esta superficie, si tiene la superficie, entonces se toma un ángulo de 90 grados en esta parte y sale hacia acá. Y el ángulo que está entre estos dos es teta, ¿sí? El ángulo que está entre esos dos es teta. Muy bien, entonces hay que estar bien abusados con esta parte, ¿verdad? Con este ángulo. Entonces tenemos nuestra área, esta sale en una línea perpendicular y este es el campo eléctrico, ¿verdad? La línea de campo eléctrico, que es la original y esta es la perpendicular, y entonces este ángulo es la diferencia de los dos. Muy bien, entonces ya tenemos este ángulo, ¿verdad? Y si nosotros expandimos esta sumatoria, pues va a quedar de esta forma, Y bueno, antes de pasar a esta otra forma, que es la que está en el problema, nosotros tenemos ahorita esta, donde E1 y E2 vienen siendo las componentes perpendiculares, ¿verdad? Las componentes perpendiculares del campo eléctrico debidas a esta área. Muy bien. Pero ahora nosotros, si nos regresamos al libro, aquí tomamos este pequeño cuadrito, ¿verdad? De la superficie gaussiana y aquí viene la línea de campo eléctrico. Es un cuadrito muy pequeño, entonces nosotros utilizamos ese cuadrito y lo ponemos aquí. También si el cuadrito está de frente, pues lo volteamos y ahora lo vamos a ver como está ahí en la imagen. Y entonces estas son las líneas del campo eléctrico que están pasando por aquí, ¿verdad? Por nuestra superficie. Y entonces la E perpendicular
pues sería también una de estas líneas, ¿verdad? Porque entre estas hay, pues son perpendiculares a nuestra área transversal, ¿sí? Y entonces, si aquí tenemos un ángulo de 0 grados, pues estos cosenos, coseno de 0 va a ser 1, y de aquí pasamos a esta forma, ¿verdad? Y como todas las áreas son iguales, pues es el mismo componente del campo eléctrico que pasa por cada una de las áreas. Ok, muy bien. Ahora regresamos al libro. Y entonces ya tenemos esta fórmula, ¿verdad? De aquí. Esta de aquí es la que estábamos viendo en la que estábamos viendo en la diapositiva. Muy bien, entonces el área, la sumatoria de todos esos pequeños cuadritos que nosotros tengamos aquí alrededor de toda el área gaussiana, como es una esfera, pues el área de una esfera es 4pi por r al cuadrado. Entonces ya tenemos que el componente eléctrico y multiplicado por el área es igual a la carga encerrada sobre epsilon 0, ¿sí? Y aquí no lo menciona, donde 4πr al cuadrado es el área superficial de la esfera, superficie gaussiana, ¿verdad? La superficie gaussiana, o sea, A1, de radio R, este radio que tenemos acá. Entonces, por lo tanto, el campo eléctrico que pasa a través de toda la superficie gaussiana es 1 sobre 4pi epsilon 0, despejando de aquí 4πr al cuadrado, está multiplicando, lo pasamos dividiendo, entonces queda 1 sobre 4pi epsilon 0 por r al cuadrado y todo eso multiplicado por la carga. Y esta expresión es válida para r mayor que r0, para toda r mayor que r0, que es el área, que es el radio de nuestro cascarón. ¿Sale? Dice, en consecuencia, el campo fuera de un cascarón esférico cargado de manera uniforme es el mismo como si toda la carga estuviese aglutinada en el centro, como una carga puntual. Aquí no es lo único que nos está diciendo que esto que acabamos de calcular sería equivalente a tener nuestra carga ahí en el centro, ¿verdad? Tendríamos nuestra carga aquí y entonces las líneas del campo pues serían las mismas, ¿verdad? Y esto podemos verlo, le quité eso, y esto podemos verlo si dibujamos nosotros una línea o una flechita. Vamos a dibujar una flechita desde este punto hasta acá. Chin, no me salió. A ver, déjenle pongo control Z. Entonces yo voy a dibujar mi flecha, dije. ¿Alguna prueba? ¿Por qué no la dibuja? Flecha. Ahí está la flecha. A ver, ahora me la traigo por acá. Aquí. Y este punto lo pongo ahí encima. Entonces va a ser el mismo, ¿verdad? Y así podemos hacerla para todas las líneas del campo eléctrico. Entonces también podemos hacerla pues para esta que estamos revisando. Y va a pasar por ahí, ¿sí? Ok, entonces esta es la solución para la parte del inciso A. Es el inciso A, donde pide la casca, el campo eléctrico fuera del cascarón. Ahora vamos a ver el campo eléctrico dentro del cascarón. Muy bien, entonces, pues nos venimos aquí, a esta parte, aquí está. Vamos a revisar el campo eléctrico dentro del cascarón. Y dice, en el interior del cascarón, el campo también debe de ser simétrico. ¿Sí, verdad? Porque si nuestro cascarón es simétrico, el campo eléctrico tiene que ser simétrico tanto dentro como fuera de él. Entonces dice, de modo que el campo eléctrico de nuevo debe de tener el mismo valor en todos los puntos sobre una superficie gaussiana esférica, ¿verdad? Entonces, como nuestro cascarón es esférico, pues nosotros volvemos a escoger una superficie gaussiana esférica, pero ahora dentro del cascarón,
¿Y esto qué significa? Que la que va a estar dentro va a tener un radio más pequeño que el cascarón. Concéntrica con el cascarón, ¿verdad? Dice aquí. Por ende, el campo eléctrico se puede factorizar fuera de la suma y con una carga encerrada igual a cero, dado que la carga dentro de la superficie es cero. ¿Sí? Se tiene otra vez nuestra sumatoria, esta parte que acabamos de explicar, que la sumatoria del componente eléctrico perpendicular al área es igual a, como dijimos hace ratito, el componente eléctrico sale y multiplica a la sumatoria de todas las áreas, ¿verdad? Y esto aquí sustituimos el valor del área, que viene siendo otra vez el área de la esfera, 4pi por r al cuadrado, y esto va a ser igual a la carga encerrada sobre epsilon 0, y aquí nos dice que esto es igual a 0. Por lo mismo, el campo eléctrico es igual a 0. Ok, aquí este campo eléctrico E, si la flechita es la magnitud, ¿verdad? Estamos viendo la magnitud del campo eléctrico. Entonces, y esto es válido para R menor que R0, dentro de un cascarón esférico uniforme de carga. ¿Y por qué ahora tenemos que es igual a 0 si en el caso anterior habíamos tenido que el campo eléctrico, la magnitud del campo eléctrico, tiene esta expresión, ¿verdad? 1 por Q, o bueno, Q sobre 4pi epsilon 0 por R al cuadrado. La razón es bien sencilla. Tenemos un cascarón con una carga positiva, ¿verdad? Y si la carga, nosotros ya habíamos visto que el campo eléctrico en una carga positiva es hacia afuera, no puede ser hacia adentro. Si fuera negativo, entonces es hacia adentro. De hecho, por aquí lo vimos que lo mencionaba, ¿verdad? Aquí está. Si la carga es negativa, entonces va hacia adentro. Hacia adentro si la carga es menor que 0, o sea, si Q es negativa, entonces va hacia adentro. Pero como tenemos una carga positiva, pues viene hacia acá, ¿verdad? Así como la flecha que pintamos. Si fuera negativa, entonces esta flechita vamos a voltearla, porque va a ser, vamos a hacer otra flechita mejor. Hago otra flechita, aquí la pongo, me la voy a traer para acá, y entonces esto sería para una carga negativa, ¿verdad? Si la carga fuera negativa, entonces las líneas son hacia la carga, pero como es positiva, es hacia afuera. Entonces, como las tenemos hacia afuera, pues no hay líneas hacia adentro. Y si no hay líneas hacia adentro, no hay ninguna línea que atraviese esta superficie gaussiana A2, ¿verdad? Entonces no hay un campo eléctrico hacia adentro. Entonces, por esa razón, nosotros tenemos que en la superficie gaussiana que está dentro del cascarón, la magnitud del campo eléctrico va a ser igual a 0. Muy bien. Entonces, este ejemplo pues aquí termina. Espero que les sea claro. Si no, ya saben, me dejan sus dudas. Y por ahí nos vamos a estar viendo con los próximos ejemplos.